Bueno, efectivamente sí muchas personas que han tenido como esa curiosidad de, de saber o de aprender cómo se maneja el marketing digital y sobre todo el tema de cómo generar ingresos a través de Internet. Y bueno, es algo que hoy en día realmente es muy importante, o sea, conocer este tipo de industria, por decirlo así, este tipo de manejos, este tipo de estrategias. Es muy importante debido a que la mayoría de personas tienen un celular conectado a internet las 24 horas, todo el tiempo, pero de pronto no lo saben aprovechar. Y no solamente hablo del tema del celular, también hay que tener en cuenta lo que tiene que ver con conexión en el hogar. Personas que normalmente laboran en un horario, digamos, de 7 de la mañana en una oficina o cualquier otro negocio y están llegando a sus casas, digamos, 8 de la noche o 6 de la tarde, no sé, aproximadamente. Eh, es importante conocer estas herramientas, saber de esto. ¿Por qué? Porque no solamente nos ayudan a tener conocimiento general de lo que está pasando con la tecnología hoy en día, sino también en el sentido de que se pueden aprovechar precisamente para crear unas fuentes de ingreso paralelas al tema de trabajo. Inclusive se llega a tener en cuenta de que muchas de estas fuentes con el tiempo, si se saben trabajar, se saben manejar, logran escalar a tal punto que ya es una fuente de ingresos principales y las personas pueden tomar una decisión de dejar sus empleos. Entonces, bueno, en este corto video, o no sé exactamente cuánto vaya a durar, en este instante son las 11:50 de la mañana de hoy, miércoles 19 de noviembre. Eh, no sé cuánto vaya a durar el video, pero bueno, la idea es explicar un poquito acerca del tema con respecto a lo que a mí personalmente me ha venido como funcionando, me llamó la atención, el por qué me llamó la atención y por qué decidí empezar a trabajarlo, a aprenderlo, a estudiarlo, a trabajarlo y a escalarlo en eso. Cuando estaba de empleado, en mis tiempos de cumplir un horario del corre-corre de las mañanas, del corre-corre en las tardes, de toda esta cuestión, bueno, hablo por mí, personalmente, ¿sí? Eso se respeta, obviamente hay personas que tienen todo el derecho de pensar diferente, de esto se trata esta vida, vivir en este mundo, cada uno es un universo aparte, ¿sí? Pero también pueden coincidir muchas personas con lo que uno comparte, con lo que uno comenta. Entonces, en el caso mío, para personas que les interese este tema, yo tomé la decisión hace muchos años de retirarme de un trabajo convencional, para mí el trabajo convencional es el de levántese temprano, desayune normal, bueno, arréglese todo el cuento, desayune y arranque para el trabajo y corra. Todo ese rollo, cumplir una labor de tal horario a tal horario, salir ya para sus casas y todo. Entonces llegó un punto en que eso ya me cansaba y al mismo tiempo me ponía a pensar a respecto de que tienen que existir, en esa época pensaba yo, ¿no? Tenía que existir una manera de generar ingresos, porque ¿para qué va uno a un trabajo? Obviamente para generar ingresos, trabajar, ganar dinero, ¿sí? Intercambias tu conocimiento, intercambias tu tiempo, ¿sí? Por dinero. En un trabajo convencional es eso, intercambias tu tiempo y tu conocimiento, así de simple, por un pago. Entonces el dinero se necesita para muchas cosas, obviamente, es esencial, es básico, cada vez más todavía, si quieres tener un buen bienestar, si quieres tener un buen desarrollo, digamos, emocional también, en toda esa parte. Tomé la decisión con el tiempo de retirarme, empecé a estudiar, dije, tiene que haber una manera de generar ingresos en la que no tenga que cumplir horarios, en la que no tenga que ponerme un uniforme, que me digan que tengo que estar vestido de tal manera para ir a laborar, al trabajo, en la que no tenga que tener uno o varios jefes ahí martillándole a uno a diario cosas, en la que no tenga que estar corriendo y luchando en el día a día con el tráfico, con el transporte, con los empujones, con todas estas locuras, comodidades o incomodidades cotidianas, como se pueden llamar.
tomé la decisión y me puse a estudiar y encontré que sí, efectivamente, habían dos frases que siempre me martillaban. Una era libertad geográfica y otra era libertad financiera. Que para mí en ese tiempo pues era totalmente desconocido, como para muchas personas en ese tiempo y hoy en día también puede ser. Me puse a averiguar en qué consistía eso y tenía que ver mucho con esto que yo estaba buscando de ser un poquito más autónomo en mi tiempo, en mis decisiones, en mis proyectos, emprendimientos, etcétera. Incluso la palabra emprendimiento más adelante la fui conociendo y dije, bueno, caramba, eso es lo que yo quiero hacer. Sí, entonces no me voy a detener mucho en lo que es libertad financiera o geográfica y se las dejo de tarea para que la vayan buscando y la vayan entendiendo al respecto. Y eso empezó a abrirme un poquito la mente. Tuve que leer, tuve que estudiar, tuve que cambiar la mentalidad y para eso tuve que lavarme el coco, sacarme lo que normalmente nos graban y nos remiten en nuestro entorno, en nuestra sociedad, sacarme eso. Vuelvo y lo repito, esto lo hago a nivel personal, no quiere decir que todo el mundo tiene que hacerlo, no, porque hay muchas personas que se les respeta obviamente el hecho de que les gusta estar en un trabajo, en un empleo convencional, eso está muy bien y se necesita también obviamente, ¿sí? En mi caso retomo, tuve que lavarme un poquito la cabeza pensando, retomando cosas que yo decía, bueno, pero no puede ser esto posible de toda la vida estar haciendo lo mismo como las hormiguitas. Hay una película que me llama mucho la atención, siempre veo ese tipo de cosas, películas, audiolibros, escucho esos audiolibros, leo texto, lo que sea, bueno, todo lo que me lleve a mí a pensar diferente y a salirme de ese cuadrado que nos plantearon siempre de tener que estar vendiendo nuestro tiempo y nuestro conocimiento a terceros que nos piden a nosotros o nos exigen encasillarnos en cierto tiempo y en cierto lugar. ¿Listo? Entonces empecé a leer libros como Secretos de la mente millonaria de Ted Hart, también otro que se llamaba Mi yo corporativo y el subtítulo decía Yo soy un negocio. Obviamente el que normalmente todo el mundo comenta de Robert Kiyosaki, Padre rico, padre pobre. Este tipo de lecturas me ayudaron mucho a iniciar ese cambio mental. Escuchaba bastante también a un mexicano que es de México, sí, el doctor Camilo Cruz. Es interesante, ¿no? Él se hizo muy conocido a raíz de un libro también que se conoce con el nombre de La Vaca. La vaca es aquello que a veces nos mantiene en un sitio por miedo a tomar decisiones y hacer cambios. Entonces, en el caso mío, el trabajo como tal era esa vaca, ¿sí? Que era la que siempre me estaba dando la cotidianidad, como decimos, se ordeña la vaca, se saca la leche y listo, eso es. Y hasta que no se mate esa vaca, uno no tiene ciertos cambios. También apliqué otra cuestión que se llama la ley del vacío, como lo que se conoce como leyes universales, como la gravedad, qué sé yo, que son leyes que se aplican y van cambiando, o sea, créanlo o no, pero son cosas que funcionan realmente, cosas muy abstractas, pero que realmente traen ese tipo de cuestiones. Entonces la ley del vacío es prácticamente que nada va a llegar a tu vida si primero no le das un espacio para que llegue, ¿sí? Entonces, si tú tienes, digamos, unas gafas muy bonitas y todo el tiempo las cargas, todo el tiempo las llevas, pero quieres cambiar otras gafas, entonces pues puedes simplemente comprarte otras y listo, y otras, ¿sí? Pero la ley del vacío implica que si pierdes las gafas por alguna razón, ya creas ese espacio para obtener otras. Lo mismo pasa con los trabajos. Si pierdes un trabajo, pierdes un ingreso y obviamente vas a tener que buscar otro trabajo, generar otra manera de ingresos. Creas un vacío a propósito para eso. Hay gente que lo aplica de muchas maneras. Escuchaba la vez pasada una persona que decía que duró muchos años con la misma cama, el mismo colchón, y hasta que no se le rompió, no lo cambió, ¿sí? Entonces se crea ese vacío, esa necesidad de adquirir cosas nuevas.
Entonces, algo así pasaba en mi mente, en mi pensamiento. Decidí como tal empezar a cambiar mi forma de pensar. Me basaba en frases como por ejemplo una frase muy popular, muy conocida de Albert Einstein, que decía que el loco, la definición de loco es aquel que pretende conseguir nuevos resultados haciendo siempre lo mismo. Y es lógico, sí, para conseguir resultados nuevos hay que hacer cosas nuevas realmente. Lo mismo pasa en los empleos. Una persona que quiere un ascenso, que quiere escalar en su empresa, en donde está laborando, tiene que adquirir nuevos conocimientos para ir escalando en nuevos puestos. Sería lo más lógico y lo más justo realmente, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas empezaron a cambiarme mi forma de pensar. Otra frase que tiene que ver con eso, que leía del apóstol Pablo hacia una iglesia, no sé si era Corintio, bueno, algo así, que hablaba de que él les decía: cambien su forma o su manera de pensar. Algo así, no es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero es el mensaje como tal. Cambien su manera o su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. Es eso, o sea, todo lo tenemos acá, aquí, en el cerebro, las ideas, los pensamientos, todo eso se proyecta a lo que es real. Todo surge aquí, todo surge con una idea, con un pensamiento, con algo que tú tienes que crear primero en tu imaginación para llevarlo después a lo físico como tal. Entonces, ese tipo de cosas. Y otra frase también que tiene que ver con todo este desarrollo que he tenido es al respecto de la parte económica, ¿no? Esa frase es de Bill Gates. Dice: si naciste pobre, no fue tu culpa. Pero si mueres pobre, esa sí es tu culpa. En otras palabras, pues sí, uno tiene todo el tiempo suficiente y necesario para obtener cambios en su vida. Cambiar su manera de pensar para que cambie su forma de vivir. Hacer cosas diferentes para recibir cosas diferentes. Eso aplica para los cambios en la vida. Entonces, eso es más o menos la cuestión. Fui descubriendo poco a poco que posiblemente existían este tipo de herramientas. Por ahí entre todos esos procesos me estuve uniendo a sistemas de multinivel, ¿sí? Lo que es network marketing y todo este rollo, que realmente funciona, sí, funciona, pero no era funcional para mí en muchos aspectos. Yo seguía diciendo: necesito generar ingresos de una manera pasiva, ¿sí? Y después fui entendiendo eso, como así que generar ingresos pasivos, ¿sí? Y otra frase era ingresos recurrentes. Entonces, ingresos pasivos, ingresos recurrentes, libertad financiera, libertad geográfica, todas estas cosas se fueron añadiendo a mi mente, a mi pensamiento, y poco a poco, lo que les digo, lo que les comparto, fui estudiando más, profundizando un poquito más, cambiando mi forma de pensar, adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces dije, bueno, tiene que existir, lo busqué y efectivamente sí. Lo único que me permite a mí en este momento pensar que es real todo esto y que ya lo he aplicado en cierta manera y lo sigo aplicando realmente, es el tema de valerse de la internet para generar este tipo de ingresos que son pasivos, ingresos recurrentes, tener algo de libertad geográfica, digo algo, no en su totalidad, y también algo de libertad financiera. Entonces, ¿por qué la internet? Porque la internet te permite este tipo de cosas como tal. Un ingreso pasivo es algo que te permite tener ganancia económica con muy poco esfuerzo, por decir algo. O sea, que no tienes que estar a todo tiempo, a toda marcha, estar dándole, no. Y el tema también de ingreso recurrente, o sea que ese dinero se está generando también de forma automática cada cierto tiempo, por eso es recurrente. Entonces, este tipo de cosas, ¿vale? Tener en cuenta pues ese tipo de frases o ese tipo de aplicaciones que puede uno hacer en su vida, ir grabándose eso. Entonces, bueno, para hacer corta la situación, lo que quiero transmitir es que las personas que me han consultado a mí, bueno, pero tú cómo es que haces, de qué vives,
cómo generas ingresos, de qué trabajas, todo este rollo. Fui contando esta historia y les fui revelando poco a poco la cuestión. ¿Sí? En internet hay muchas cosas que permiten generar ingresos hoy en día y cada vez es mucho más. Para muchos al inicio, por ejemplo, en el caso de youtubers, fue una gran bendición, por decirlo así, los que empezaron de primeras, inclusive sin ánimo de lucro, sino simplemente subiendo videos, subiendo cositas. Hay muchos youtubers muy famosos, muy reconocidos, que hacen ciertas labores y que llevan muchos años generando ingresos a través de internet, pero que en sus comienzos no era así, ¿sí? Y eso obviamente tiene su trabajo también. Eso no es simplemente grabar un video y subirlo y ya, tuve dinero, no. El trabajo que hay que hacer de edición es bárbaro. Y aparte de eso, las estrategias, saber manejar el lenguaje, las cámaras, bueno, todo ese rollo, adquirir elementos también, invertir. En esto hay que invertir, no solamente es inversión en tiempo, en conocimiento, leyendo, sino también hay que meterle plática, hay que meterle dinero a muchas cosas, y entre esas son cursos, ¿sí? Para ir aprendiendo este tipo de cuestiones. En mi caso apliqué otras cosas, ¿sí? En mi caso apliqué el tema puntual de lo que quiero transmitir, es el tema de los productos llamados o conocidos como infoproductos o productos de información o productos digitales que pueden brindar este tipo de cosas como libertad financiera, libertad geográfica, ganancias recurrentes y que son de ingresos pasivos también. Voy a colocar un ejemplo sencillo, ¿sí? Videotutoriales, cursos, puedes grabar cursos también, vender cursos, también por ejemplo plantillas, el tema de plantillas a través de Canva, por ejemplo. Bueno, son muchas otras cosas, un nicho que es muy reconocido y con el cual yo también he trabajado bastante, libros digitales, que hoy en día con el tema de la inteligencia artificial es mucho más fácil manejarlo, con el tema de herramientas que hay para generar imágenes, videos, textos, ayudan bastante. Bueno, retomo aquí porque me interrumpió aquí una llamada, no hay lío. Entonces, este tema que he venido manejando, por ejemplo, el tema de productos digitales basados en libros, es muy bueno. Es un nicho muy bueno, muy recomendable. Hay que tener en cuenta lo siguiente: se requieren herramientas, como les decía, se requiere invertir un poco. Esa es una gran ventaja, que las inversiones, a diferencia de colocar un negocio, un local físico, pues obviamente se minimizan, los riesgos se minimizan al máximo también, muchas cosas. Creas un libro digital, un producto descargable que lo creas una sola vez, pero se puede ir vendiendo durante el transcurso de un año, el año siguiente, el otro año y el otro año, siempre y cuando estos productos digitales, por ejemplo, se conocen de dos formas: productos de temporada o productos evergreen, que es su nombre en español. En esto se manejan muchos términos y mucha cosa en inglés, ¿sí? Entonces este evergreen equivale a productos siempre verde, siempre vivos, siempre están en temporada, siempre están disponibles. Un recetario, por ejemplo, cómo hacer recetas para tortas, qué sé yo, de frutas, qué sé yo, bueno, cualquier cosa. Voy a colocar un ejemplo muy bueno de un producto evergreen, de alguien que ha logrado bastante a nivel de reconocimiento y económico. Sin revelar nombres, ¿no? Pero el caso que pongo, por ejemplo, un profesor de una universidad que hace mucho tiempo se retiró para hacer videos en YouTube para sus alumnos. Él sale a vacaciones, creo que es la historia, y en sus vacaciones dice: voy a grabar unos videos para que los alumnos no me estén llamando a molestarme toda hora preguntándome, haciéndome siempre consultas sobre lo mismo. Entonces creó una clase, digamos, voy a colocar un ejemplo loco sobre ecuaciones de primer grado, ¿sí? Cómo desarrollar ecuaciones de primer grado, un ejemplo, ¿no? Graba el video, muchos alumnos empiezan a verlo, pero muchos otros que no son alumnos de él también empiezan a verlo, a buscarlo, lo encuentran, lo están viendo en YouTube, y esta persona se da cuenta que con el tiempo ya tenía muchos seguidores, muchos me gusta, suscritos al canal, etcétera, y empezó con el tiempo, ya para acortar la cuestión, a monetizar.
Eso es un producto evergreen. ¿Por qué? Porque los alumnos que pudieron ver eso de cómo manejar o solucionar o desarrollar ecuaciones de primer grado con ese video, suben después a otro nivel, pero detrás de esos alumnos vienen otros que van a necesitar esa misma información. Entonces, esa información va a generar un flujo de ingresos constante. ¿Por qué? Porque la van a estar viendo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es un producto evergreen. Un producto de temporada es otro, muy diferente, que es un producto, por ejemplo, para vender en Navidad, el Día de las Madres, el Día del Padre no, porque eso es una estafa. Un completo fracaso. Pero los días comerciales como el Día de la Madre, el día de las fechas navideñas, qué sé yo, tanto calendarios latinos, bueno, de habla hispana, como calendarios estadounidenses o europeos, tienen muchas fechas y se pueden manejar de eso. Inclusive hay productos que uno puede desarrollar en diferentes idiomas y venderlos también a ese tipo de países, ¿sí? O sea, esto tiene una ventaja grande, eso es una locura. Puedes crear un libro electrónico, un ebook, y lo puedes hacer en español, en inglés, en francés, en portugués, lo que sea, ¿sí? Y a través de plataformas de venta, pues también lo haces. Entonces, todo esto, el tema de las ventas de este tipo de productos también se desarrolla de otra manera. Que más adelante, de pronto en otro video, si ustedes quieren, les puedo ir compartiendo. Si les interesa que les amplíe un poco más este tema. Pueden dejarlo ahí en comentarios al respecto y consultar, hacer la pregunta de lo que quieran y ahí, bueno, ahí vamos desarrollando esta parte. Yo he creado algunas clases para algunos alumnos. Esos alumnos pueden ser amigos, familia, conocidos, desconocidos que me piden que les enseñe este tipo de cosas, ¿no? Muy interesante. Son clases ya muy privadas, van directamente para estas personas. Y pues me han propuesto que cree algunos cursos al respecto, que los dé un poquito más abiertos. Eso hay muchos, pulan, como dicen, hay muchos cursos de estos, pero también por el nivel de confianza que le tienen a uno. De pronto dicen, no, yo quisiera aprender es de usted, de su experiencia y de lo que me puedes compartir. Listo, entonces esa es la idea. El tipo de ecosistema de ventas con estos productos digitales también hay que conocerlo, hay que entenderlo muy bien. En esto se requiere de verdad estudiar, o sea, esto como tal, esta información como tal, va dirigida más que todo a personas que realmente quieran implementar esto y que tengan la capacidad de querer aprender, que tengan el deseo de querer aprender este tipo de cosas que no son nuevas, pero para muchos hoy en día, sobre todo para estos países aquí del Cono Sur, todavía aplican como nuevas, ¿sí? Pero realmente eso es muy antiguo. Por ejemplo, uno de los portales más antiguos que hay en donde se venden libros electrónicos es un portal estadounidense que se llama ClickBank y trabajan con un sistema de afiliados. Eso es otro tema diferente también que es muy bueno, el sistema de afiliados, en donde colocas un producto para que otras personas lo vendan y tú ganas una comisión de las ventas de esos productos. Eso hace parte del ecosistema de ventas o montas tu propio ecosistema. ¿Qué es un ecosistema como tal? Hay que empezar por eso, pues es tener todo un engranaje de en dónde pongo el producto, cómo lo voy a vender, qué pasarela de pago voy a implementar, cómo me va a llegar a mí el dinero. Y entre todas esas hay una muy importante, cómo hacer que la gente llegue a ese producto para que lo empiece a comprar. Recordemos que el producto en este caso puede ser un libro electrónico, un curso, un video tutorial. Puedes crear tu propia escuela de cursos online, por ejemplo. Eso es espectacular. Yo hice eso en un tiempo, tuve mi propio ecosistema. O sea, yo trabajo con ecosistemas propios, pues porque ya tengo obviamente el conocimiento para hacerlo. Entonces yo compro un dominio, un hosting, monto una página web o una landing page de aterrizaje que llaman una página de ventas, creo una pasarela de pagos, ya sea nacional, internacional. Me gusta manejar mucho el tema de PayPal, ¿sí? Porque se cobra en dólares, es mucho mejor. Siempre cuando se maneje esto es bueno siempre hacer los cobros en dólares. Eso se va aprendiendo realmente. Y bueno, yo tuve una academia de cursos y me fue muy bien. Vendía unos cursos entre 150, 170, 180 dólares. Me cansé de hacerlo precisamente porque el tema de los cursos es que tienes que estar actualizando estos cursos, ¿sí?
Entonces creé un curso, me acuerdo tanto, en un tiempo hace mucho, sobre cómo crear páginas web y montarlas a través de plataformas de contenedores, administradores o gestores de contenidos, como en ese tiempo estaba Joomla, Drupal y WordPress, que estaba tomando bastante fuerza también. Hoy en día WordPress es, creería yo, el número uno en este tema. Asimismo desarrollo sitios web también para mí, para mis clientes. Es todo basado en WordPress. Y ese curso fue exitoso, lo vendí muchas veces, pero ya llegaba la versión WordPress más actualizada, con ciertos cambios, complementos o plugin que tocaba instalarle también más actualizados. Bueno, todo este rollo. ¿Y eso qué implica? Que tienes que estar estudiando y tienes que estar actualizando el curso. Entonces es algo que para las personas que les gusta esto, genial. A mí también me gusta, pero descubrí que con productos más sencillos puedo hacer mucho más también. Y puedo tener más tiempo y bueno, todo esto que estoy explicando precisamente de Evergreen. Entonces, eso como tal es el tema que quería como transmitir aquí en este caso. ¿Sí? El sistema de afiliados pues también es muy bueno. De pronto en otro video, si a ustedes les interesa, lo puedo ir comunicando, lo puedo ir transmitiendo. Y bueno, está la inquietud ya de algunas personas, como les decía antes, que quieren que de pronto yo genere un curso también sobre este tema de cómo generar ingresos a través de internet por medio de productos digitales. Entonces te dejo la incógnita, la pregunta, si te interesaría también aprender este tema de cómo generar ingresos desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Que te permitan esos ingresos sean recurrentes, que estén generando cada cierto tiempo, ya sea todos los días, todos los meses. Bueno, uno lo puede clasificar, lo puede programar o desarrollar de esa manera, ¿sí? Y sobre todo el tema de publicidad, cómo manejar la publicidad, porque eso es algo que mucha gente no comenta. Puedes crear un libro electrónico, lo vendes y ya, ganas dinero. Pero no es así de fácil, o sea, el que te dice eso te está mintiendo, o sea, no está diciendo las cosas completas, porque realmente hay que estudiar sobre cómo hacer esa publicidad a través de Facebook, ¿sí? Más que todo, ahorita con Instagram hay dos tipos de maneras de hacerlo, que es la manera orgánica y la manera de pago. Obviamente la efectiva es la manera de pago, el algoritmo trabaja, se minimiza el trabajo del algoritmo de Facebook, más que todo, cuando el algoritmo se da cuenta que tú estás intentando vender algo a través de Facebook y no le estás pagando a Facebook. O sea, hay que entender que si Mark Zuckerberg es uno de los hombres más ricos de este planeta, es por algo, y es porque Facebook es la mejor plataforma para ventas hoy en día. Sí, obviamente Google también lo es. Es una competencia entre Facebook y Google. Pero si tú colocas, digamos, a la venta un libro electrónico en tu feed de Facebook, en tu muro o en Instagram, simplemente publicándolo, o sea, haciéndolo de forma o de manera orgánica, normalmente no va a tener ventas. Son excepciones si hay ventas, realmente. ¿Sí? Las ventas nacen a partir de publicidad pagada. Entonces hay que aprender a manejar, por decir algo, yo le digo esa consola de avión, porque eso trae mucha cosa, manejar las métricas, las estadísticas, tener conocimiento pues de todas estas palabras en inglés, de toda esa jerga de marketing en inglés para poder desarrollar esto. Entonces, bueno, ahí les dejo la incógnita y cualquier cosa estoy a la orden, ¿vale? Bye bye, chao y en contacto.